Bueno, saludo a la amada Iglesia con la paz de nuestro Señor Jesús el Cristo. Hoy continuamos con esta serie tan importante: manipulación, abusos, control coercitivo y silencio en las iglesias que tienen como lema la teología de la prosperidad. Hoy presentamos dos informes. El primero va a ser el testimonio de un ex agente de confianza de un famoso apóstol y la experiencia que tuvo un hermano de una de estas megas iglesias, en donde él, en un accidente, sufrió la muerte física, y en el tiempo que estuvo muerto físicamente, fue al infierno. Allí se encontró con el pastor de su iglesia, y él le confesó cosas muy importantes sobre el éxito y por qué él era tan próspero con la doctrina y la teología de la prosperidad. Sumamente interesante. Hoy vamos a ingresar en este asunto primeramente. Sistema de silencio y encubrimiento piramidal. A este sistema lo reveló un ex agente vinculado con un famoso apóstol de la prosperidad, que está cumpliendo pena de prisión por pedofilia y abusos sexuales, por depredador. Este es el sistema de protección de los corruptos. Cuestionar al pastor o al apóstol es cuestionar a Dios. Cuestionarlo era blasfemar contra el Espíritu Santo. La obediencia absoluta era mayor virtud. Nunca preguntar, nunca dudar. Y si un pensamiento inapropiado pasaba por mi mente, creía que estaba atacado por Satanás. Todo se manejaba con un silencio espeso. Me decían que yo nací en la iglesia verdadera, que era parte del remanente. Estar triste o enfermo era falta de fe. Estábamos entrenados para obedecer ciegamente desde nuestra infancia. Las palabras libertad, individualidad o autonomía eran conceptos lejanos. La estructura no me permitía pensar por mí mismo. Fui programado para venerar y no para amar, para temer y no para confiar. Asustados de preguntar. Hay miles de niños creciendo en ese entorno y en ese formato. Yo creía que mi único deber era servir sin reclamar nada. Eso no es fe, es control. Me incluyeron por mi fidelidad en reuniones restringidas. Me sentía más cerca de Dios. La palabra del apóstol para mí era ley. Éramos los guardianes de la santidad, los responsables de defender el honor del hombre de Dios. Si me mezclaba con el común de los miembros de la iglesia, podía contaminar al apóstol, así que yo no me juntaba con ellos. Cuando me pidieron que vigilara a ciertos miembros y observara sus conductas sospechosas, lo hice. Cuando me dijeron que una hermana era rebelde, me distancié de ella. Todo en nombre de la lealtad. Nos pagaban con ropas especiales, viajes, etc. Cuestionar cualquier cosa era atacar a Cristo en su manifestación presente, el pastor o el apóstol del momento. Cuando escuché de miembros que denunciaban abusos, me alejé de ellos. Me decían que eran calumniadores, apóstatas, instrumento de las tinieblas. Mi compromiso no era con la verdad, sino con la lealtad al pastor o al apóstol. Una lealtad ciega
que confunde la fe con la idolatría, que confunde la obediencia con la modestia, que enseña que ser crítico es malo, cuestionar es ser rebelde, que tener dudas es ser débil. Creía de verdad que estaba haciendo el bien. Siempre tenía una explicación para todo. Si alguien cuestionaba era porque tenían un espíritu de envidia. Si alguien criticaba era por un ataque del enemigo. Si alguien abandonaba la iglesia era porque no soportaba la santidad. Este discurso nos mantenía ciegos y en silencio. Todas las actividades ministeriales en los viajes a seminarios regionales o internacionales, en retiros espirituales o en campañas evangelizadoras, el pastor o el apóstol son totalmente confidenciales para todos los integrantes de las respectivas comitivas directivas, directamente vinculada a la sede central. Uno de los soportes más fuertes provenía de las asociaciones de iglesias y de los consejos ministeriales que bloquean y neutralizan denuncias, infundiendo temor a las víctimas vulnerables, ejemplo de una declaración hecha para encubrir y tapar delitos graves. Lamentamos los eventos recientes, recordando la importancia de resolver los conflictos dentro de la familia de la fe, sin recurrir a autoridades seculares. No se lava la ropa en público. Hay hermanos que por orgullo y afán de protagonismo prefieren destruir la obra de Dios antes de someterse a los líderes que Dios ha puesto. Estos hermanos no entienden que al denunciar a la iglesia están dando municiones a los enemigos de Cristo. Están siendo usados por el diablo. Todo esto es para destruir a líderes ungidos de Dios. El diablo está usando a estos hombres para dividir la iglesia. Para estos, proteger la reputación de la asociación y del consejo es más importante que defender a las víctimas de los abusos sexuales y de los depredadores, o proteger a los autores de los desfalcos financieros hechos por ministros corruptos. Las iglesias que se unieron a la doctrina de la prosperidad se vincularon directamente con el mundo ocultista y el satanismo de los fundadores, los cuales hicieron pacto con Satanás para introducir en las iglesias evangélicas esa falsa doctrina satánica. Los más famosos de Hispanoamérica de estos movimientos hicieron pacto con Satanás, y los frutos son más que obvios: inmoralidad sexual, fraude y estafa, desvío de dinero a cuentas personales o a paraísos fiscales, escándalos y condenados por corrupción financiera, escándalos y condenados por pedofilia, escándalos de adulterio y poligamia, escándalos y condenados por abuso de menores y por depredadores sexuales. Todo esto corresponde a pastores y apóstoles del reino de Satanás, a ministros ungidos del mismo demonio y del infierno, a ministros ungidos por el demonio y por Satanás, por Lucifer. Por eso muchos de ellos están afiliados a sociedades y sectas secretas y sociedades discretas. No tienen ningún vínculo con el santo evangelio de Dios, ni con los siervos de Dios, ni con los santos hombres de Dios. Y ahora pasamos a la experiencia de un hermano que fue a un lugar, a una de estas mega iglesias, en donde lo invitan a participar. Él aceptó, él comenzó a participar, y al estar en esa iglesia tomó con toda seriedad y con toda firmeza la posición de cristiano, aunque él no sabía que no era cristiano, no era nada. Él no sabía que estaba en un grupo que pertenecen más al demonio, y los hechos lo dicen, que una iglesia santa de Dios. En un momento de la vida, el pastor que a él lo formó, que él lo reverenciaba, que él prácticamente lo veneraba, por la obra de Dios, entendía él, por milagros, por señales, por prosperidad, por profecías, por todo tipo de actos que realmente demostraba que este era un hombre de Dios. Él no lo podía dudar. Pero llegó un día cuando él en un accidente falleció. Falleció en un accidente
Usted salió fuera del cuerpo, vio lo que pasaba con su cuerpo mientras él estaba fuera, pero él fue arrastrado hacia el interior de la tierra. Y mientras ibas en ese viaje cayendo, él sabía claramente que ir hacia ese lugar no era el lugar que esperaba ir después de la muerte. Cuando llegó allá, al infierno eterno, cayó en un lugar firme allá. Mientras él se iba acomodando, sintiendo lo que es el infierno, lo cual no voy a describir porque no interesa esa parte, sino lo que él vio allá y lo que él habló, él empezó a acomodarse en ese lugar, a padecer el lugar, pero a ver, optimizar su visión en ese lugar. Y cuando él comenzó a poder mirar y a recorrer y observar el lugar, vio que había un hombre a una distancia de donde él estaba. Y comenzó a ir hacia ese hombre. Y a medida que se iba acercando, comenzó a identificarlo. Y vio con toda claridad que era el pastor de él. El pastor que él tanto reverenciaba y creía. Y cuando él lo vio allí, dice, no lo podía creer. Si él estaba ahí, entonces todo era mentira. Toda la iglesia, todas las predicaciones, todas las promesas, todo lo que este hombre hacía era mentira. Se acercó a una distancia como para hablar con este hombre y le preguntó, ¿cómo está usted aquí? Usted predicaba, usted hablaba con Dios, usted hacía milagros. ¿Cómo un pastor, un hombre de Dios, está en este lugar? Él respondió, necesito contarte la verdad. Vi vergüenza pura en los ojos de este hombre. Y me dijo, lo engañé a todos ustedes, te engañé a ti. Todo fue mentiras y ahora voy a pagar por eso para siempre. Las profecías eran investigaciones en las redes sociales que hacía sobre ustedes. De allí sabía la vida de todos ustedes y luego diseñaba las profecías de lo que sabía de ustedes. Yo solo fingía que Dios me lo estaba revelando. Luego confesó, esa mujer en la silla de ruedas, que luego se levantó y caminó, era una actriz. Le pagamos $1,000 para que realice esa escena. El hombre que fue sanado de cáncer no estaba enfermo. Eran personas del equipo mío. Había personas que fueron sanadas, pero después seguían enfermas. Eran milagros que nunca se podían comprobar. Una confesión peor. Yo tenía 3 familias. Yo le dije, pero usted predicaba sobre la santidad, sobre la fidelidad en el matrimonio. Ustedes creían porque yo predicaba bien, hablaba todo lo correcto, lloraba en el momento justo. Era teatro lo que yo hacía. ¿Y mi dinero?, le dije. Él respondió, camionetas importadas, joya para mis amantes, viajes. Ustedes construían mi reino, no el reino de Dios. Y dijo, yo nunca creí de verdad en la iglesia desde el principio. Entré al ministerio porque vi que era lucrativo. La religión es el mejor negocio del mundo. Vendes esperanza y nadie puede devolver el producto. Vendes milagros y si no pasa, la culpa es de la persona, nunca es tuya. Él estaba ahí por haber usado el nombre de Dios como herramienta de manipulación, por haber transformado lo santo en comercio, por haber desviado a miles de personas con mentiras. Luego señaló a las multitudes que estaban a su alrededor. Traje a miles conmigo, por causa de mis enseñanzas falsas, por causa de mi avaricia. Enseñé a la gente a amar el dinero en vez de enseñarle que amen a Dios. Enseñé orgullo espiritual en vez de humildad. Me dijo, mira, y señaló un lugar. Y dijo, el infierno está lleno de falsos pastores.
el infierno está lleno de falsos pastores. Reconocí rostro de personas famosas. Muchos eran líderes religiosos. Allá están los obispos, me dijo, que vendían bendiciones. Agua ungida por $50, aceite ungido por $100, sal ungida por $200. Inventamos todo tipo de productos. Había también los profetas que cobraban por liberación. $1,000 para expulsar demonios básicos, $2,000 para romper maldiciones generacionales, $5,000 para la liberación completa con seguimiento. Ellos inventaban maldiciones que no existían, como la maldición de la pobreza. Me dijo, aquel que está allá recaudó millones para hacer un hospital para niños y nunca lo hizo. Desvió el dinero para mansiones, aviones privados, cuentas en el exterior. Ni un solo niño recibió atención. Y están aquellos que parecían sinceros. Esos son los más peligrosos. Predicaban bien, lloraban en el púlpito, vivían aparentemente correctos, pero hacían todo por orgullo, querían ser admirados, seguidos como ídolos, se hicieron pequeños dioses y desviaron a la gente de Jesús. Esos enseñaban teología perfecta, doctrina impecable, pero usaban su conocimiento para humillar a los simples, para sentirse superiores, transformando la fe en competencia intelectual, olvidando que el reino es de los humildes de corazón. Aquí están los que usaron a Dios, los que transformaron a Jesús en producto, los que hicieron del Evangelio una herramienta de manipulación y de enriquecimiento personal. La revelación era devastadora. Millones de estos están ahí. El pastor me advirtió por si regresaba y me dijo, cuenta la verdad, dile a la gente que busque a Dios, no a pastores ni apóstoles famosos. Diles que seguir a los hombres ciegamente es idolatría. Dile que poner líderes en lugar de Jesús lleva a la destrucción. Desconfía de quien predica prosperidad, pero esconden a dónde va el dinero. Si la iglesia no muestra transparencia financiera, si no hay rendición de cuentas, huye. Eso no es falta de fe, es sabiduría. Vete rápidamente de ahí. Si tu pastor vive como rey, mientras los miembros pasan necesidades, eso no es bendición de Dios, eso es robo. Si la predicación siempre es sobre dinero, siempre es sobre dar más, nunca sobre transformación de carácter, despierta, vete rápidamente de ahí. Si sientes más culpas que amor, más miedo que paz, más obligación que gratitud, algo está muy mal. Dios no gobierna por manipulación emocional. Satanás sí gobierna así. Si el pastor es intocable, si cuestionar es tocar al ungido, si dudar es abrir puertas al diablo, no estás en una iglesia, estás en una secta. Si el fruto es orgullo, lujo, arrogancia, manipulación, huye. Vete rápidamente de ahí. No importa cuán poderosa parezca la unción, cuán impactantes sean los milagros. Hasta Satanás se disfraza de ángel de luz. Yo tuve elección y escogí dinero. Escogí fama en vez de santidad. Escogí poder en vez de servir. Y cada elección me trajo más cerca de este lugar. Y ahí terminamos con el testimonio de este hombre que confesó lo que es el ministerio de la prosperidad, totalmente vinculado a lo que es el reino del mismo infierno, del mismo Satanás. Las iglesias que se unieron a la doctrina de la prosperidad se vincularon directamente con el mundo ocultista y satánico de los fundadores, los cuales hicieron pacto con Satanás para introducir en las iglesias evangélicas esas falsas doctrinas satánicas. Los más famosos de Hispanoamérica de este movimiento hicieron pacto con Satanás
y los frutos son más que obvios: inmoralidad sexual, fraude y estafas, desvío de dinero a cuentas personales o paraísos fiscales, escándalos y condenados por corrupción financiera, escándalos y condenados por pedofilia, escándalos de adulterio y poligamia, escándalo y condenados por abuso de menores y por depredadores sexuales. Todo esto corresponde a apóstoles y pastores del reino de Satanás, a ministros ungidos por el demonio, por Satanás y por Lucifer. Por eso muchos de estos afiliados están afiliados a sociedades secretas, a sectas secretas y a sociedades discretas. Ninguno de esto tiene vínculo con el santo evangelio de Dios, ni con los siervos de Dios, ni con los santos hombres de Dios. Hasta aquí llegamos. Dios bendiga a todos y hasta el próximo programa. Hasta entonces.